2025, año del reino y misión cultural. Y hablábamos de la importancia de esta misión cultural. Es nuestro trabajo que en este año podamos entender que nuestro trabajo no está aquí dentro de estas cuatro paredes. Decíamos hace un par de domingos, hace 2 domingos, hablábamos que este es el pit, este es el taller. Este es el lugar donde venimos a afinar el motor, venimos a cambiar los frenos, venimos a obtener los nuevos neumáticos, venimos a asegurarnos de que todo esté listo. Pero si nos quedamos en el taller, nunca vamos a obtener la victoria, nunca vamos a cumplir con la misión. Lo que tenemos que hacer es salir lo más pronto posible de este lugar para que podamos cumplir con esa misión. ¿De acuerdo? Muy bien. Y hoy precisamente vamos a hablar de esa misión, que podamos entender nuestro llamado, que podamos entender esa misión cultural y que al entenderla entonces podamos responder de acuerdo al trabajo que tenemos que hacer. Entendemos que todos hemos sido llamados a liderar. Dígalo conmigo, todos hemos sido llamados a liderar. Y puede ser que para la mayoría de los que están aquí sea muy evidente a dónde usted lidera. O tenga alguna idea ya sobre quién está usted ejerciendo influencia. Pero pueda que en este mismo lugar hayan muchos que digan, pero yo no soy un líder. Yo no sé, a mí qué me toca hacer. ¿A quién puedo yo liderar? ¿A quién puedo yo influenciar? Es importante que logremos entender que todos hemos sido llamados a liderar y que nuestro Dios tiene un trato particular con aquellos que dicen, pero ¿por qué a mí, Señor? Si yo soy de la tribu más pequeña y de mi familia yo soy el más pequeño, el más insignificante. Y como que Dios a veces hasta prefiere a aquellos para darle unas misiones que se pueda ver que es Dios y no nosotros, ¿verdad? Así que podamos reconocer esto, que podamos hacernos estas preguntas. Todos hemos sido llamados a liderar, a ejercer influencia, a hacer una misión cultural. Y esto puede ser en nuestra familia, ¿verdad? Yo estaba pensando, las madres tienen un trabajo y una influencia importantísima. Los padres, el rol del padre es insustituible. Los padres tenemos un trabajo importante iniciando desde casa, pero esto también puede ser en nuestro trabajo, en nuestra área donde nosotros nos desempeñamos, puede ser en la congregación definitivamente, pero todo lo que hacemos aquí es para poder influenciar en nuestra nación. Me gusta mucho el ejemplo de la madre de Abraham Lincoln. Si hay un líder reconocido en la historia de Estados Unidos y del mundo, en realidad es Abraham Lincoln. Y en 5 años que su madre estuvo con él, en 5 años esa mujer hizo un trabajo tan poderoso que influenció no solamente la vida de su hijo, sino el transcurso de la historia de Estados Unidos y más allá. 5 años le bastaron a esta mujer. De eso estamos hablando, de entender nuestra misión cultural. Porque al entender nuestra misión cultural y queriendo responder fielmente a ese llamado, privilegio y responsabilidad que esto conlleva, entonces nos preguntamos, ¿cómo puedo cumplir con esta noble y trascendental empresa? Cuando logramos asimilar y entender la importancia, lo trascendente de esa misión que Cristo nos confía, nos preguntamos, cuando somos honestos ahí en el interior, nos preguntamos, ¿se habrá equivocado Cristo al confiarme a mí su misión? Pero quiero que recordemos las palabras del Señor. Quiero que rápidamente reexaminemos la palabra. Dice Jeremías 29:11, pues yo sé los planes que tengo para ustedes,
dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Luego las mismas palabras de Jesús, Juan 14, en el verso 10, dice, las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Y eso lo entendemos, y eso lo aplaudimos, y podemos ver esa obra de Cristo. Y cuando escuchamos de Cristo, sabemos de que va a haber victoria. Pero escuche cómo continúa esto. Dice, verso 11, solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho, ¿y qué? Y aún mayores, las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Eso lo dijo Cristo acerca de usted, lo dijo acerca de mí, lo podemos creer, lo podemos afirmar, celebrar. Y luego el apóstol Pablo, entendiendo esta realidad, él cita el Antiguo Testamento y dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Maravillosa palabra. Que podamos ser afirmados, que el Espíritu Santo esté ahora mismo hablándonos y afirmándonos en el llamado, en la confianza que Cristo ha depositado en nosotros al entregarnos su misión. Esa es ahora nuestra misión. ¿Amén? ¿Estamos en acuerdo? Afirmémoslo con un fuerte aplauso para que se quede bien asentado y bien grabado. Así que nuestra misión está asignada y nuestro llamado asegurado. Ahora, ¿cómo podemos responder de acuerdo a ese llamado? Si el llamado es tan grande, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo debemos de vivir en esta misión cultural? La Biblia nos da muchísimos ejemplos. Está el ejemplo de Moisés, ya lo mencionábamos, Moisés, ese gran libertador, aquel tartamudo con sus temores de ahora ir a enfrentar en una condición de vida que no tenía nada que ver a cómo había comenzado, pero que Dios lo llama a liberar a su pueblo. Tenemos el caso de Daniel, un jovencito llevado ahora como esclavo a una tierra extraña, pero Dios lo lleva a tener una gran influencia. Tenemos el caso de Esther, una mujer hermosa, pero puesta en una situación donde ahora su vida está en peligro. Cierto, es la reina, pero Esther recuerda que a la reina anterior hace poquito perdió la cabeza, y no en el sentido de que se enloqueció, sino que en el otro sentido de perder la cabeza, un poco más literal. Es el caso de David, el mismo apóstol Pablo influenciando la cultura, pero hoy quiero que nos enfoquemos en un caso específico y quiero que hablemos del caso de José. ¿Recuerdan ustedes a José? Génesis inicia como en el capítulo 30 y algo, 37, la historia de José, y avanza como hasta el capítulo 42. Es una historia un poco amplia dentro del relato de Génesis. Y José, no solamente se habla acerca de José, sino que hay una comparación narrativa de José con sus hermanos. Estos son aquellos 12, son parte de la promesa de Dios. Cuando Dios le habla a Abraham y le dice, tu descendencia será. Y primero no había como esperanza, Abraham no tenía hijos, no venía esa respuesta. Después viene Isaac, después viene su hijo Jacob y ahora vienen estos 12 de Jacob y se empieza a ver cómo Dios está respondiendo a lo que él ha hablado. Y ahí comienza esa historia de José.
Y lo primero que tenemos que decir es que José es un gran ejemplo de esa misión cultural. Y aquí tengo que insistir, porque nosotros comenzamos a hablar de todos estos temas y se empiezan a alzar de nuevo aquellas mismas voces antiguas que dicen la iglesia no tiene nada que estar haciendo ahí. ¿Para qué nos vamos a meter en los asuntos del mundo? Y recordamos que ahí es precisamente donde Dios nos quiere. A todos estos hombres, hablamos de Moisés, precisamente lo lleva a esa diplomacia, que fue un poco más allá de diplomacia y fue una guerra de tronos la que se dio con Moisés. Vemos el caso de Daniel. Daniel precisamente llega a influenciar no solamente para su pueblo, sino que para aquel imperio que los había conquistado, y él es de bendición en aquel lugar a donde Dios lo ha enviado al exilio. Vemos el caso de Esther y cómo Dios le dice: para una hora como esta te he llamado. Y vemos el caso de José y nos damos cuenta que no es tan así, de que Dios nos quiere alejados, de que uy, esos lugares son malos. Es más bien que Dios quiere para nuestro beneficio que las personas correctas, de acuerdo a sus principios, estén en esos lugares. Amén, ¿de acuerdo? Así que vemos ese ejemplo de misión cultural de José. José, después de años de sufrimiento, de prueba, de traición de sus hermanos vendiéndolo, es elevado al puesto de gobernador de Egipto. Uy, pero ¿cómo es posible si a Dios no le gusta la política? No es así como lo ve José. José interpreta que precisamente Dios quien lo ha llevado a ese lugar para traer salvación para él, para su pueblo y para Egipto también. Faraón le confía la responsabilidad de administrar los recursos del país durante los años de abundancia y también durante los años de hambruna. Y esa es una buena medida de José en su misión cultural, que primero él sabe administrar la abundancia, no despilfarra, no se compra todas las prados posibles. Amén, gracias a mi hermana Liliana. Sino que sabe administrar la abundancia y por eso sabe administrar, y hay provisión para la hambruna, y por eso hay bendición no solamente para los egipcios, sino que más allá. ¿Por qué es bendecido? Porque José había demostrado ser un hombre confiable, sabio y lleno del Espíritu de Dios. Su integridad y su relación con Dios le dieron la autoridad para liderar en un momento crítico. Él puede cumplir su misión cultural porque posee no solamente una bendición de Dios, sino que hay una respuesta de su parte. La influencia de José no se limitó a Egipto. Cuando sus hermanos llegaron a buscar alimento, José tuvo la oportunidad de vengarse por el mal que le habían hecho. Sin embargo, en lugar de actuar con rencor, José eligió el perdón y la reconciliación. Génesis 50:20. Escuchen, José les dice a sus hermanos: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Misión cultural, influencia, no solamente para su pueblo, sino que más allá. José entendió que su liderazgo no era para su propio beneficio, sino para cumplir el propósito de Dios. La vida de José nos enseña que la verdadera autoridad e influencia vienen de Dios y que nuestra integridad es el impulso para liderar con sabiduría, compasión y propósito. Y ahí es donde quiero que nos enfoquemos hoy. El tema de hoy es integridad, catalizador de la misión cultural. Porque si hay algo que lo distingue, si hay algo que lo impulsa
a José en esa misión cultural, si hay algo que acelera el cumplimiento del propósito de Dios en la vida de José, es la integridad. Así que lo primero que tenemos que hacer es definir lo que es integridad. Yo recuerdo, creo que fue en el 2012, 2013, tuvimos en esta misma plataforma al doctor Myles Munroe. Y el doctor Myles nos presentaba una imagen poderosa que a mí se me ha quedado grabada de lo que es integridad. Y él hablaba de esa obra de arte, de una estatua, de una pieza de arte. Y él decía, integridad es precisamente eso. Cuando una pieza está íntegra, es una pieza que no se le ha quebrado, que no ha perdido ninguna de sus partes, no está fragmentada de ninguna forma, está íntegra. Pero luego vemos ejemplos, ¿verdad?, de guerras o de algunos fanáticos que se dedican a atacar estas piezas, que las han atacado y que han terminado en pedazos, se ha desintegrado aquella pieza. Entonces, integridad es ser de una sola pieza. Integridad es precisamente eso. Y ahora quiero que lo revisemos a profundidad en la historia de José. La integridad de José, y lo tengo que decir, porque a veces pensamos que esta es una fórmula sencilla para el éxito. La integridad de José no fue una garantía de vida fácil. Lo voy a repetir. La integridad de José no fue una garantía para la vida fácil. De hecho, parece que la integridad es lo que lo metió en problemas a José. Pero tenemos que recordar, la integridad no solamente lo metió en problemas, sino que también lo sacó de los problemas y la integridad lo llevó hasta el cumplimiento de su propósito. No solo lo sostuvo en los momentos difíciles, sino que fue ese catalizador que lo llevó a ejercer el liderazgo e influenciar en cada etapa de su vida. Así que yo no vengo aquí a convencerlo, a decirle que si usted es íntegro todo se le va a hacer fácil. Casi parece todo lo contrario. Si usted es íntegro, otros van a atacarlo, otros van a inventar cosas en contra suya. En el caso de José, terminó como esclavo después de esa traición. Pero sí le puedo decir, sí le puedo afirmar que la integridad va a ser el catalizador para que Dios cumpla sus propósitos en su vida y usted alcance la misión cultural. Y vamos a llegar al punto aquí. En Génesis capítulo 39, José enfrenta una de las pruebas más grandes de su vida. Él llega como esclavo a la casa de Potifar y ahora la esposa de su amo intenta seducirlo. Ahora, José podría haber cedido fácilmente. Estaba lejos de su familia. Era un esclavo. José pudo haber dicho incluso, la vida ha sido tan injusta conmigo que yo tengo que conseguir lo que yo pueda, sacar el beneficio. Aquí ya no importa. Y lo más convencedor quizás es que nadie se hubiera dado cuenta. Porque quien tenía más que perder en esa situación, hablando del punto de vista social, hablando de lo que la gente ve por fuera, quien tenía más que perder aparentemente era la esposa de Potifar. Pero vean la perspectiva de José. José está claro en qué es lo que está sucediendo. Aunque él sabe que nadie lo hubiera descubierto, José tenía algo que lo sostenía y era su compromiso con Dios. Cuando la esposa de Potifar lo presionó, esta es la respuesta de José, 39:9. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado
¿contra quién? Contra Dios. Sería un gran pecado contra Dios. José entendía que ceder ante dicha tentación no implicaba fallarle solamente a Potifar, su empleador, sino principalmente fallarle a Dios. No solo rehusó acostarse con ella, sino que la evitaba tanto como podía. Así dice el verso 10. La andaba esquivando, la evitaba tanto como podía. Finalmente, cuando la esposa de Potifar lo agarró de su manto, José salió corriendo de la casa. Y es que, escúchame con atención, la mejor manera de resistir a la tentación es el margen con ella. Dígalo conmigo, la mejor manera de resistir la tentación es el margen, la distancia con ella. Esto va en paralelo con Proverbios 5. ¿Recuerdan ese pasaje de Proverbios 5? Es una palabra fuerte. Y es hay una personificación de esta tentación, que es la mujer inmoral. Eso es Proverbios 5 y habla cómo se presenta esa tentación. Y dice que sus labios parecen ser dulces como la miel. Y que ella invita y dice, ven y sígueme. Y dice, y aunque ella suena como que sabe para dónde va, no tiene ni idea para dónde va, pero sus pies dirigen directo a la tumba. Ahora, esto no es un ataque en contra de la mujer. Esto es una personificación de aquello que representa la tentación. Puede ser una mujer y quizás es una tentación común, por eso en las historias que vamos a leer hoy es precisamente eso lo que se presenta. Caballeros, tenemos que estar atentos. La Biblia insiste en el dominio propio. No somos animales que respondemos a instintos. Pero no solamente son las mujeres. Bueno, yo he estado viendo gran cantidad de mujeres, hemos estado tratando casos, situaciones con gran cantidad de mujeres que están siendo infieles. Hay tentaciones que se presentan y tenemos que estar atentos. Pero tal vez esa personificación de la mujer inmoral puede ser una mesa llena de dinero, puede ser un sobre que se está pasando debajo de la mesa, puede ser un puesto que se está prometiendo, puede ser un dinero que quedó por ahí pero que nadie se va a dar cuenta si lo tomo. Y el consejo es el mismo que se da en Proverbios 5. Aleja de ella tu camino. Mantén la distancia. No te acerques a su puerta. ¿De acuerdo? Me gusta verlos serios. Y es que es importante que todos podamos admitir que a todos se nos presenta la tentación. Ser santo en el sentido de que se habla, ser una persona fiel a Dios, no significa que la tentación se va a alejar, más bien parece ser que es todo lo contrario, que es a quien más va a ser tentado, quien más va a ser atacado. Pero nuestra misión cultural va a ser impulsada por esa integridad. Ante la tentación vamos a mantener fidelidad, transparencia, distancia y una visión clara. Y quiero decir esto, el manto de José, que quedó en manos de la esposa de Potifar, que ella usó para acusarlo a él, en realidad es la prueba de su inocencia. Y aquí escuche con atención, porque esto es muy cierto. José prefirió perder su manto antes que perder su pureza e integridad. ¿Por qué? Porque José prefirió ser íntegro que parecer íntegro. Lo voy a repetir porque acá hay una gran diferencia. José prefirió ser íntegro y salir pelado por la calle, como decimos nosotros, y ser acusado y terminar preso,
Perder no solamente su trabajo, terminar preso, pero ser íntegro que parecer íntegro. Yo escucho consejos en nuestro día, hay tanto iluminado y tanto sabio que aconseja. Posiblemente alguno le pudo haber dicho a José, no, pero mejor vos hubieras hecho lo que te pedía la señora y salís con tu vestido, salís con tu manto. Nadie se da cuenta. Tu reputación intacta. Pero José prefirió ser íntegro que parecer íntegro. Y aquí es donde quiero resaltar el contraste. Esta historia en realidad es una historia poderosa. Como les decía, el escritor de Génesis le dedica mucho tiempo a la historia de José, porque hay una importancia, hay una lección aquí valiosa. Y pareciera que esta historia de José es interrumpida en el capítulo 38 para contar la historia de su hermano, de uno de sus hermanos mayores, Judá. Pero cuando empezamos a analizar estas historias y los elementos que se resaltan, vemos que hay un paralelismo, hay una similitud que al final termina resaltando el contraste entre estas historias. Así que quiero que podamos compartir la historia de Judá un poco en este tiempo. Porque primero José, vendido por sus hermanos, es traicionado. Él es despojado de esa túnica multicolor que no solamente representaba su identidad, sino que también el favor de su padre sobre él. Esa túnica la usan para mentir, la manchan de sangre, se la llevan a papá. Eso rompe el corazón de su padre. Y ahora José es enviado a Egipto. Y en medio de eso empieza la historia de su hermano Judá. Y dice que Judá salió de la tierra y Judá se fue a otro lugar, fuera del pueblo del Señor, fuera de esa bendición. Y menciona específicamente a este amigo, un amigo que se vuelve su cómplice en todas sus andadas. Entonces él se aleja y luego busca un amigo que le va a consentir todas estas andadas. Y Judá tiene sus hijos y son 3 sus hijos, Onán y Sela. Onán y Sela. Y pues el hijo mayor, crece y se casa con una muchacha que se llama Tamar. Y es una muchacha de esos pueblos. Él está ahora en Canaán, él está ahora lejos y él se casa con Tamar. Y dice la palabra, cuenta que no era un buen hombre y termina muriendo temprano. Ahora, hay una responsabilidad familiar. Dios había establecido que una mujer tuviera provisión. Y la ley era que su hermano Onán tomara a esta mujer para darle un heredero, para que la tierra de le quedara a su heredero. Pero cuenta que Onán no quería tener un hijo con Tamar para no perder la tierra que le tendría que dar, que no era de él, pero que le tendría que regresar a los descendientes de a los hijos de Tamar. Entonces Onán se las ingenia para no dejarla embarazada y Onán termina muriendo en eso. Y ahora queda el tercer hijo, Sela. Y viene Judá, que ahora tiene a su nuera, que tiene esa responsabilidad, y le dice a Tamar, mejor regresa a tu tierra hasta que Sela tenga la edad para poder casarse con vos y darte ese heredero para que puedas tener la tierra. Pero escuche lo que dice en el capítulo 38, en el verso 11. En realidad Judá no pensaba hacerlo. O sea, Judá le está diciendo algo a Tamar, pero en su interior no tenía intención de hacerlo. Falta de integridad, ¿verdad? Su palabra, no tenía palabra. Ahora, ¿por qué lo está haciendo Judá? Y aquí, por favor,
Presten atención. ¿Por qué lo está haciendo Judá? Porque Judá quiere proteger a su descendencia. Porque Judá dice, y así lo cuenta el relato, Judá dice, ya se me murieron 2 hijos, y si le doy el tercero a esta mujer, se me muere el tercero y me quedo sin descendencia. Y esa es la excusa para incumplir con los planes y propósitos y mandatos de Dios, para poder cubrir la responsabilidad que es la heredad de Tamar, la heredad de Er. Entonces él quiere salvar su descendencia y por eso incumple con lo mandado por Dios. Y esto sucede. Pasa el tiempo, Tamar vestía con su vestimenta de luto, esperando a Sela, y llega el momento cuando Sela ya se podría haber casado, pero no hay respuesta de Judá. Y cuenta el relato que Judá andaba haciendo negocios, anda con aquel almigote, ¿verdad? Estaban esquilando a sus ovejas y se acercó al pueblo, anda lejos de casa, ya se le había muerto su mujer, ya había pasado el tiempo de luto, así lo cuenta el relato. Y cuando escuchó Tamar que venía su suegro, se quitó su ropa de luto y se puso un velo para tapar su rostro. Y cuando llega a Judá, cerca del pueblo, la ve a Tamar y asume que es una prostituta y le ofrece negocio. Y ella le pregunta, ¿y cuánto me vas a pagar? Y Judá le ofrece un cabro. Ahora, quiero que entiendan esto, porque esto va a ser muy importante. Para Judá, un cabro no era gran cosa. Para una mujer viuda, para una mujer sin heredad, eso era algo grande. Pero para Judá un cabro no era tal cosa. Pero Tamar le dice, pero no andas el cabro, entonces ¿qué me vas a dejar? ¿Qué me vas a dejar como depósito por la transacción? Y Judá le dice, te voy a dejar mi sello, te voy a dejar mi cordón y te voy a dejar mi bastón. El sello representa la identidad. Ese sello era la marca de que él era. El bastón representa su autoridad, porque Judá tenía un puesto. Y el cordón era el que amarraba el sello a su cuerpo, era el que mantenía su identidad íntegra. La falta de integridad es un mal negocio. Porque por un cabro deja su sello, deja su cordón y deja su bastón. Ahora contrastemos esto con la vida de José. José ya había sido despojado desde joven de su identidad, de aquella túnica que representaba el favor del Padre. Y cuando es enfrentado, ahora en el capítulo 39, contra la esposa de Potifar, deja botado su manto. Pero José jamás perdió su identidad, su integridad. Y ahora, ¿qué sucede con Judá? Se da la transacción, pero para que vean cómo funciona la falta de integridad. Se da la transacción, Judá se va, manda el cabrito para que le traigan sus cosas y se da cuenta cuando preguntan por la prostituta que estaba en el templo, es un templo pagano, ¿dónde está esa prostituta que estaba en el templo? Dice, aquí nunca ha habido una prostituta. Y aquel hombre, y mi sello, y mi cordón, y mi bastón. Pero esto es lo que dice, escuche, dice, no mandemos a buscar a nadie más, porque si regresamos a buscar mi sello, y ando preguntando por mi sello, seremos el hazmerreír del pueblo. Entonces sigue queriendo guardar su apariencia, queriendo guardar su reputación, pero dejó botada su identidad, su integridad y su autoridad. Ahora Tamar regresa y se pone
su vestimenta de luto. Y ella quedó embarazada de aquel encuentro. Y cuando se le empieza a notar que está embarazada, entonces van y le cuentan a Judá que su nuera está embarazada. Y Judá se indigna, ¿cómo es posible? Y estas son las palabras que habla. Génesis 38, 24. Sáquenla y quémenla. ¡Qué hombre ese, verdad! Y dice el verso 25. Pero cuando la sacaron para matarla, ella envió el siguiente mensaje a su suegro: el dueño de estas cosas fue quien me dejó embarazada. Fíjese bien de quién son este sello, este cordón y este bastón. Judá lo reconoció enseguida y dijo: ella es más justa que yo. Sáquenme y quémenme. Porque yo arreglé que ella se casara, porque yo no arreglé que ella se casara con mi hijo Sela. Él no cumplió con la responsabilidad que tenía. Ahora es importante que recordemos esto, porque la gracia de Dios es evidente incluso en esta historia. Incluso con Judá. Porque en la cabeza torcida de Judá, en el querer guardar su reputación, en el querer cuidarse y en el querer proteger a su descendencia, Judá cede su integridad, pierde su autoridad y su identidad. Pero Dios es tan generoso que de aquel embarazo le nacen gemelos a Tamar. Y uno de esos gemelos se llama Fares. Y en Mateo 1:3, Fares es mencionado como la ascendencia de Jesús. Esa es la gracia de Dios. Dios no solamente salva las generaciones de Judá, sino que le da un puesto de honra a Judá. Pero el que cumple con su misión cultural es José, el que puede salvar y rescatar no solamente a Egipto de aquel tiempo, sino que también a su pueblo, es José. La integridad siempre será el catalizador de nuestra misión cultural. Si queremos ejercer el liderazgo que Dios nos ha dado y tener influencia donde Él nos ha puesto, nuestra integridad será el catalizador que nos impulsará hacia nuestro propósito y asignación. Si logramos entender este año que somos enviados, que tenemos una tarea que cumplir, que podamos tener como nuestro fundamento la integridad. No importa si usted está liderando en su hogar, en su trabajo, en su congregación o en la comunidad, su integridad será lo que le dará autoridad, credibilidad y también será lo que lo llevará en ascenso. En el nombre de Jesús. Como José debemos decidir honrar a Dios en cada área de nuestra vida, incluso en lo privado de la habitación. Y si hemos fallado como Judá, debemos dar un giro de 180 grados, permitir que Dios nos transforme y confiar en su gracia, en su perdón. Lo quiero invitar a ponerse en pie para que hagamos una confesión poderosa en esta hora. Porque Honduras necesita de un liderazgo diferente. No más de aquellos que hablan en nombre del pueblo, no más de aquellos que quieren recetarle a todo el mundo cómo vivir, no más de aquellos que se dedican a derribar la imagen de otros, pero que en su propia vida no están viviendo con integridad, que debajo de la mesa están aceptando esos sobornos,
están aceptando ese dinero, que no están cumpliendo con sus familias, que no están cumpliendo con lo establecido por Dios. Que a una persona le dicen lo que quiere escuchar, pero a la otra persona le dicen lo que aquel también quiere escuchar. En el nombre de Jesús, yo quiero que se una conmigo extendiendo sus manos y que declaremos a favor de Honduras. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, declaramos para Honduras un tiempo nuevo y diferente. Declaramos para Honduras un liderazgo que se alza con integridad. Líderes de una sola pieza. En los hogares, dígalo, en los hogares, en las empresas, en las congregaciones y en el poder público, en el nombre poderoso de Jesús. Y nosotros, Dios, nos comprometemos a vivir con integridad, a vivir de otro modo, a brillar e iluminar esta nación. Y vemos para Honduras y declaramos para Honduras una nueva luz de integridad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén.